Hola, profe. Hola Benja, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, bien, ahí estamos aquí agregando a sus compañeros y poniendo la asistencia con un poquito de sueño. Chiquillos, tengo a un Matías Reyes. ¿Quién es? Hola, profesor. Hola, hola, hola. Tengo un Matías Reyes, no sé quién es. ¿Alguien sabe quién es? No. Preguntarle quién es. Vamos a preguntarle.
Vamos a empezar mejor. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Recuerden que yo, al momento de dejarlo ingresar desde la sala de espera a la clase, en ese momento yo les pongo presente en la asistencia, así que no se preocupen, por todas aquellas personas que ya están acá, ya están presentes en la asistencia, ¿ya? Salvo una persona que está acá con... que estaba, ya no está. Ya. ¿Quién es Maite Ramírez? Tal vez el Nico. El Nico. El Nico tiene problemas de personalidad. Ah, Parece. debe ser el nombre de la hermanita. Tiene problemas de personalidad, parece Nicolás. No, es el Nico. Bien, chiquillos, les cuento, antes de empezar la clase, algunas informaciones varias. Primero, en Classroom se se subió el temario correspondiente a la evaluación de la unidad 4, ¿ya? Esta unidad 4, que para el caso de ustedes corresponde a Islam y Cruzadas, ¿ya? Vamos a tener la evaluación desde el día de hoy. Hoy me falta todavía una parte de la prueba, así que yo creo que la voy a subir tarde, hasta el día 8 de septiembre. ¿Ya? El día 8 de septiembre. Esa es la fecha de entrega de la evaluación. ¿Ya? El día domingo, mandé por correo los resultados de la evaluación número 3 con su resultado y la corrección, se lo envié por correo. Todavía me falta subir el documento, el PDF, con los porcentajes de logro. Eso todavía me falta subir. Lo tengo listo, me falta solo subirlo. Que he estado ahí con otras cosas administrativas también, así que por eso no he podido subirlo aún. ¿Qué más? Para aquellas personas que no han hecho alguna de las evaluaciones o de la unidad 1, de la unidad 2 o de la unidad 3, a través del Facebook del colegio, del Drive del colegio, se va a subir las evaluaciones. No van a pasar esas evaluaciones por mí, a mí solamente se me van a entregar las evaluaciones hechas, ¿ya? Se me van a entregar hechas para yo revisarlas. ¿Ya? Es la única forma de... Les recuerdo que las evaluaciones tuvieron bastante tiempo para poder ustedes ponerse al día con esas evaluaciones y muchas personas aún no lo han hecho, ¿ya? Así que eso va a ser a través del Classroom del colegio, perdón, del Drive del colegio, donde se subían con anterioridad las guías y todo eso. Les cuento además que durante el fin de semana, voy a subir el material correspondiente a la unidad 4, que incluye agregar los videos al YouTube que hice hace un par de semanas atrás. Y además de la presentación y todo lo demás. La presentación, link de videos y todo lo demás. ¿Ya? Nosotros el día de hoy finalizaremos con la unidad número 5, para ya la próxima semana estar iniciando con la unidad número 6. En esta unidad número 5, hoy día, nosotros vamos a terminar con las características de la baja edad media, del fin de la edad media, dejando listo
el panorama para lo que viene después, que ya son contenidos de octavo básico, que corresponden a ya el descubrimiento de América y otros. ¿Ya? Hoy día terminamos con Baja Edad Media. Y ya la próxima semana nos venimos a América y vamos a revisar los contenidos correspondientes a América, desde el poblamiento americano hasta el surgimiento de las grandes civilizaciones americanas como son los incas, los mayas y los aztecas. Eso lo vamos a ver en la unidad 6. En la unidad número 7 vamos a ver, ya terminamos con el área de historia, y en la unidad 7 vamos a ver características del espacio geográfico, ¿ya? Algunas características sobre todo geográficas y eh, del medio ambiente, ¿ya? Hay una unidad ahí bien interesante de acción humana en el espacio geográfico y el impacto de las acciones humanas en el espacio, que repercute obviamente en condiciones de contaminación, de calentamiento global, entre otros. Aún está en veremos, de acuerdo a la planificación que nos entregue el Ministerio de Educación, qué tanto vamos a alcanzar nosotros a ver de una unidad 8. De todos modos, yo tengo lista la unidad 8, que en el caso de la unidad 8 sería de, la unidad 8 correspondería a formación ciudadana, donde revisaríamos elementos políticos y sociales que hemos visto en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, revisaremos la democracia en Atenas, la república en Roma y otras formas políticas, y cómo obviamente en la sociedad actual nosotros recogemos esos elementos y la aplicamos en nuestro sistema político actual. Esa es la unidad 8, ¿ya? Que, como les digo, depende bastante de los plazos y las características, y obviamente la evaluación también va a depender mucho de qué es lo que diga el Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, ver si en septiembre yo creo que como vamos a ver la unidad 6, yo creo que más o menos hasta mediados de octubre, desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre la unidad 7, de mediados de noviembre hasta primera semana o segunda semana de diciembre, más o menos, debería quedar la unidad 8 y ahí cerramos los contenidos, ¿ya? Generalmente, y creo que esto se lo he dicho en oportunidades anteriores, generalmente los alumnos tienen un cierto temor de que uno como profe no termine las unidades, o que los contenidos no queden bien pasados o no queden bien vistos. Como pueden ver, yo tengo planificado todo el año, y de acuerdo a cómo hemos trabajado, creo que me he adoptado de buena forma a esta modalidad online, y en cuanto a cobertura de los contenidos, estoy súper bien, súper bien. Así que en ese sentido ustedes se pueden quedar tranquilos de que los contenidos, eh, los contenidos están siendo vistos, y obviamente estas condiciones no son, entre comillas, normales. Por lo tanto, se hizo el ajuste para que podamos revisar estos contenidos de la mejor manera posible, y a mi entender se ha hecho. Eh, Obviamente que aún nos queda bastantes cosas por revisar, por mejorar, que tienen que ver sobre todo con qué tanto están poniendo también ustedes de su parte al momento de estudiar, al momento de realizar las evaluaciones, eh, y eso obviamente tiene mucho que ver también a veces con factores externos, como son el nivel de conectividad, la disponibilidad de tiempo, de espacio que tienen ustedes para
estudiar, para preparar una evaluación, etcétera, ¿ya? Pero desde el punto de vista mío, de las planificaciones de clase y los otros elementos que le estaba mencionando, yo estoy muy bien en cuanto a los tiempos y en cuanto al desarrollo de las unidades de aquí a fin de año, así que en ese sentido ustedes pueden estar tranquilos. ¿Alguna duda, chiquillos, sobre este aspecto u otros aspectos más administrativos que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Listo. Profe, Dígame, Matías. Perdón, Cristian. ¿cuándo iba a Matías. subir sí, cuándo iba a subir la materia de estudio de unidad 4? El fin de semana, el fin de semana. Porque, por ejemplo, la presentación que estamos revisando no me gusta mucho, así que le voy a hacer algunos retoques. Y porque por ahí estuve viendo un nuevo formato de presentación, así que tengo que pasarlo a ese nuevo formato. Y tengo que subir los videos que hemos visto, y tengo que subir además los videos al canal de YouTube. Entonces, todo eso va a estar todo arriba el fin de semana. Yo creo que va a tardar el domingo. Yo los días domingos, así como la tarde y noche, ese es como mi horario de trabajo como para la semana. Así que ahí yo pongo el día como la semana. Por eso lo mismo para la evaluación anterior, yo les recomiendo que si la evaluación la voy a subir hoy día, pero la voy a subir tarde porque tengo otras evaluaciones que hacer antes, les recomiendo que traten de meterse el fin de semana, véanla, léanla, no la hagan, no es necesario que la hagan aún, véanla, revísenla, y luego, cuando ya esté todo el material arriba, ustedes revisen el material, desarrollen las actividades, vean los videos y todo, y luego eh, hagan la evaluación en el plazo hasta el 8 de septiembre. Como les digo, la misma recomendación que les hice, la misma recomendación que le hice para la evaluación anterior: métanse, revísenla, léanla, y después, cuando tengan material, ustedes ya saben qué es lo que les estoy preguntando en la prueba, por lo tanto, ahí métanse y refuercen eso estudiando, viendo los videos y todo lo demás, ¿ya? Eso, ¿sí? Matías, ¿quedó claro? Sí. Súper. Chiquillos, vamos hoy día en esta clase, vamos a terminar con lo que es el comercio durante la Baja Edad Media. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le he dado tanto énfasis al tema del comercio en la Edad Media? Porque los cambios que se van a dar al final de la Edad Media, o producto del final de la Edad Media, tienen que ver directamente con el comercio. Tienen que ver directamente con el comercio. Y ahí se lo voy a explicar por qué, ¿ya? Por lo tanto, por eso es tan importante como, un spoiler. El comercio medieval, después de tanto encierro, por decirlo, que como estamos ahora, pero después de tanto encierro dentro de los feudos, dentro de donde no había comercio, donde no había intercambio entre los feudos, pasar
a una etapa distinta, donde sí puede haber comercio, donde sí hay este desarrollo comercial, sí hay contacto entre los burgos, entre las ciudades, llevó a que esto fuera una cuestión casi explosiva, y no solamente al interior de Europa, sino que también con lugares fuera de Europa, por una parte por los contactos que se establecieron durante las cruzadas, y por otro, por el atrevimiento que tuvieron algunos comerciantes italianos, como el caso de Marco Polo, por ejemplo, que Marco Polo recorre casi todo Asia, yendo desde Italia con dirección a Asia para establecer una ruta fija, permanente, entre Europa y Asia para el comercio de la seda. Y no solamente la seda, sino también en el camino de las especias, que en Europa se comienzan a ser muy cotizadas y muy demandadas por la nobleza y por la burguesía. Por lo tanto, este flujo comercial va a ser una cuestión altísima, estamos hablando del año 1300 y algo, el siglo XIV y sobre todo el siglo XV, hasta mediados del siglo XV. En 1453 va a ocurrir un hecho que va a romper y va a interrumpir, todo esto es un spoiler, lo vamos a ver enseguida, va a interrumpir y va a impedir que se continúe con el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Y eso, en 1453, fue la caída del Imperio Bizantino a manos del Imperio Turco Otomano. ¿Ya? Con esa interrupción, con ese corte, porque los turcos, ¿qué hicieron? Tomaron Bizancio y dijeron, hola, ustedes no van a poder hacer más comercio por acá, por el mar Mediterráneo, por el norte de Europa, no van a poder hacer más comercio por acá, y van a tener que buscarse otra ruta porque esta ruta es de nosotros. Eso puso en alerta a los comerciantes italianos, a los países europeos, y tuvieron que buscar nuevas alternativas para poder encontrar o recuperar la ruta de la seda, para recuperar la ruta de las especias, y ahí aparece España, Cristóbal Colón, Portugal, en estas búsquedas de nuevas rutas comerciales que van a terminar con el descubrimiento de América en 1492. Por lo tanto, el descubrimiento de América, que lamentablemente para ustedes ya no es un contenido de séptimo básico, sino que es un contenido no un contenido de séptimo básico, es un contenido de octavo básico, por lo tanto no lo vamos a ver este año, pero por eso le estoy dando el spoiler. Por lo tanto, con el descubrimiento de América, y comprobar que la Tierra es redonda y todo lo demás, va a ser finalmente lo que va a cambiar para siempre las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, medievales, y por lo tanto, y sumado posteriormente al Renacimiento y al humanismo y otras corrientes culturales, vamos a hablar de una nueva época y el fin del mundo medieval. Por lo tanto, octavo básico parte con este fin de la Edad Media, retoma los elementos del comercio que estamos viendo ahora, pero sobre todo para llevarlos hacia el tema del descubrimiento de América y obviamente los cambios que van a ocurrir durante o hacia fines de la Edad Media. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que tengamos claro cuál fue la importancia o cuánta fue la importancia del desarrollo comercial hacia fines de la Edad Media. Por eso es que estamos dándole tanto énfasis a este punto dentro de esta unidad. Y obviamente uno de los puntos más significativos fue el desarrollo del capitalismo comercial, porque hoy día el principal sistema, si es que no el único sistema económico que existe, o el más importante de todos, es el capitalismo.
Cuando hablamos del capitalismo comercial o el capitalismo en general, estamos hablando de un sistema económico en el que la riqueza y los medios de producción están en manos de particulares o propiedad privada. A través de este sistema se busca acumular riquezas o capital, ¿ya? Acumular riqueza o capital. ¿Cómo se desarrolla este capitalismo comercial? Básicamente a partir de los burgueses. Los burgueses organizaron empresas, especialmente empresas, y cuando digo empresas no estoy hablando de empresas como voy a crear una empresa sociedad no anónima, no, sino que empresas eh, como organizar algo, ah, ah, como, sí, vamos a hacer como un viaje, sí, es que esta empresa es difícil, ¿ya? Como ese sentido como de reto, de desafío. Organizar una empresa especialmente de comercio, con Oriente, como les decía, de sedas y especias, de Rusia y Ucrania, madera, trigo y pieles, de Brujas, que es esta zona que está en el norte de Europa, en la actual Bélgica, telas. Y obviamente para el desarrollo de esta actividad, de estas empresas, nacen empresas financieras, como son los bancos y las letras de cambio. Les explicaba en la clase anterior que por qué funcionan y por qué surgen los bancos y las letras de cambio. Porque no pueden cargar con tanto dinero en estos viajes. Por lo tanto, dejan, entre comillas, guardado este dinero a estas personas que están en los burgos, están en estas bancas, por eso se llaman los bancos, y le entregan una letra de cambio, que es una especie de cheque. Entonces ellos después cuando llegan a China, por ejemplo, hay otra empresa, otro banco, otra empresa de banco, y le dejan la letra de cambio y le entregan dinero a cambio. ¿Ya? Entonces, es el sistema sobre todo para cuidarse y tener seguridad en el camino. ¿Ya? De acuerdo a este desarrollo comercial, las ciudades más beneficiadas o más participantes de este comercio fueron las ciudades italianas de Venecia y de Florencia. ¿Ya? De Venecia y de Florencia. Obviamente podemos mencionar a otras como Génova principalmente, pero estas dos principales fueron Venecia y Florencia. ¿Por qué? Porque su ubicación dentro del mar Mediterráneo les permitía tener contactos comerciales con el extremo de Asia, con el extremo de Asia, ¿ya? Podían llegar hacia la zona de Palestina, zona de Arabia, podían cruzar por el mar Egeo, el estrecho de los Dardanelos y llegar al Mar Negro, por ejemplo, ¿ya? O bien, en el caso de Florencia, podía establecer contacto con el Mediterráneo occidental, el Reino de Aragón, ¿ya? Granada, aquí con el califato musulmán que estaba todavía establecido en Europa, en lo que actualmente es España, ¿ya? Algo al norte de África, especialmente Alejandría, en Egipto. Por lo tanto, gran parte, por no decir casi todo, el flujo comercial que existía en la Europa medieval pasaba por estas dos ciudades italianas de Venecia y de Florencia. ¿Ya? Por eso es que posteriormente no va a ser extraño, para nada, que en estas ciudades, Florencia, Venecia, Milán, surgiera o resurgiera el arte y la cultura del humanismo y del Renacimiento en el siglo XIII, en el siglo XIV, debido a que en esa zona no solamente pasan productos, sino que también va a haber mucha influencia cultural de distintas partes, con los barcos, con los libros que se intercambiaban, etc. Vida urbana y comercio externo. La ciudad se convirtió en un centro comercial y de consumo, ¿ya?
¿Ya? La idea acá es traer estos productos desde distintas partes del mundo, especialmente desde Asia, para llevarlas a las ciudades. Por lo tanto, la ciudad se convirtió en un centro donde uno podía encontrar de todo, y proveniente de distintas partes del mundo. Eso era lo más interesante. De hecho, era mucho más seguro hacer un comercio con Asia, con China, que entre ciudades francesas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entre las ciudades francesas tenían que andar con carretas, caballos, había el riesgo de que los asaltaran. En cambio, en pleno océano, ¿quién los iba a asaltar? Entonces, era más seguro el comercio a larga distancia que el comercio a corta distancia. Aparecen las ferias, pero las ferias no las entendamos como las ferias libres que nosotros vemos en las comunas, en las calles. No, estas ferias eran verdaderos mercados que se formaban como una vez al año o 2 veces al año en ciudades determinadas. Entonces, así como habían algunas ferias que eran permanentes, por ejemplo, en ciudades italianas, por ejemplo, que tenían mucho flujo comercial, las ferias eran permanentes, estaban siempre ahí constituidas estas ferias comerciales. En cambio, en otras ciudades que no tenían tanto contacto comercial, se hacían estas ferias de manera esporádica, una vez al año, 2 veces al año. ¿Ya? Se volvió a un contacto entre las ciudades, ¿ya? Más allá del tema económico, también desde el punto de vista político, administrativo, hubo contacto entre las ciudades, algo que se había perdido durante la Edad Media, que lo tuvieron, lo último que lo habían tenido fue en Roma, con los caminos, las rutas, el comercio, la administración centralizada. Todo eso se había perdido y se fue recuperando gracias al mismo desarrollo y crecimiento de estas ciudades o los burgos. Y también, como les decía, se buscó comercializar con el lejano oriente, y en este caso fue importante la ruta que establece Marco Polo entre Asia y Europa, especialmente entre Asia y Venecia, donde lo que va a hacer Marco Polo es establecer la ruta de la seda, teniendo y trayendo a Europa productos derivados, productos de la seda, donde incluso los chinos eran bastante, la seda era, porque era exclusiva de China, porque los chinos eran bien, ¿cómo decirlo?, bien reservados en torno a cómo se hacía la seda. ¿Ah? Los europeos sabían que era una tela suavecita, muy liviana, muy delgada, que era casi como muy suave, pero no sabían cómo se hacía. Entonces era ahí el mito de cómo los chinos hacían la seda. Claro, los chinos hacen la seda con el uso de un gusano, y la seda que elabora ese gusano para después convertirse en capullo y después pasar en la metamorfosis a ser una mariposa, ese hilo, esa seda, para la redundancia, ese hilo lo usaban para tejerlo, unirlo y hacer la seda que va a ser este producto tan cotizado en Europa. Las rutas comerciales europeas eran estas. Eran estas. Como pueden ver, el comercio va por todos lados. Es una cuestión impresionante. ¿Ya? El mar Mediterráneo, todo cubierto, todo lo que está en azul, las rutas marítimas por el mar Mediterráneo. Lo que está en verde son las rutas terrestres, como verdaderas carreteras. ¿Ya? Lo que está en color naranjo es la ruta marítima hanseática. ¿Por qué se llama ruta marítima hanseática? Porque esta zona que está acá, lo voy a poner acá,
toda esta zona que está acá, aproximadamente entre Brujas, Bremen, Hamburgo, Danzig, por todo este es el mar Báltico, toda esta zona se le llama la Liga Hanseática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta zona del mar Báltico, del norte de Europa, va a haber un incesante flujo de comercio de un montón de cosas que no habían en las zonas del sur. Maderas, pieles, metales preciosos, etc. Entonces, va a tomar gran importancia esa zona, especialmente para el comercio en este periodo. Ya, ahorita, no se ve. Después lo voy a arreglar. Y para esto, para poder llegar y tener mejores condiciones para tener mejores condiciones de producción y asegurarse la seguridad de los caminos, para asegurar mejores condiciones de venta también de sus productos, se forman organizaciones de comerciantes. Recuerden que teníamos las organizaciones de artesanos, que eran los gremios. Bueno, estas van a ser organizaciones de comerciantes. Por lo tanto, se organizan para protegerse y, como les decía, para cuidar los precios, para cuidar la seguridad de los caminos, etc. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban de distintos nombres en distintas zonas, pero eran siempre organizaciones de comerciantes. Las guildas en Inglaterra, las ANSAs en el norte, en países del norte de Europa, las ligas correspondientes a las ciudades italianas, y las hermandades en el caso de España. Como les decía, controlaban la competencia, algunas rutas, organizaban ferias, contaban incluso con armadas y milicias, casi verdaderos ejércitos. Los tipos tenían mucha plata, por lo tanto podían pagarlo. La mayor expresión de esta organización de comerciantes fue la Liga Hanseática que les mencionaba ahí en la zona del norte de Europa, que se formó hacia 1241. ¿Ya? Como les decía, este desarrollo del comercio va a ser sumamente importante, especialmente, ¿por qué? Porque los europeos se van a acostumbrar a una forma de vida, ¿no? Entonces, cuando se produce la interrupción, producto de la invasión de los turcos al Imperio Bizantino, y se corta la ruta hacia Oriente, los europeos como que se van a desesperar, pero ¿qué necesitamos? Y ahí van a buscar alternativas a esta ruta, y eso lo van a buscar los portugueses y los españoles, y lo van a encontrar en la ruta y en los viajes de descubrimiento. Pero eso ya, como les decía, es materia de otro curso, otro nivel, otras unidades. Chiquillos, dudas, consultas. Dudas. ¿No? Dígame. Dudas, consultas. ¿No? ¿Está clarísimo todo? ¿Sí? Bueno, si les surge alguna duda, me la hacen saber en la hora siguiente. Chiquillos, nos vemos en un ratito. Que estén bien. Chao, chao. Chau. Chao.